Bueno, buenas tardes a los amigos periodistas que nos acompañan hoy aquí en la Comisión Quinta, senador Robledo, doctor José Roberto Acosta. Van a ofrecer una rueda de prensa sobre los últimos hechos que han acontecido en el escandaloso caso de corrupción de Odebrecht, que estremeció el país hace algunos meses y que en los últimos días y semanas hemos visto que ha desaparecido de la plana principal de las noticias. Entonces, tienen la palabra, por favor, para que nos cuenten cuáles son estos nuevos hechos y denuncias. Bueno, muchas gracias a los medios de comunicación que están esta tarde aquí con nosotros y a quienes nos sigan por internet también mis saludos. Esta rueda de prensa se hace para seguirle siguiendo la pista a todos estos hechos escandalosos de Odebrecht, que no porque su presencia haya decaído un poco en las conversaciones públicas y en los medios de comunicación dejan de tener la enorme importancia que han tenido. En buena medida esta rueda de prensa tiene origen como en unos tres hechos relativamente nuevos de los últimos días, ¿no? De una parte, el artículo de Daniel Coronel de este domingo que pasó en la revista Semana, que señala una serie de cosas nuevas a las que me voy a referir. Salió ya la sentencia contra el concejal Bernardo el Ñoño Elías, el senador Bernardo el Ñoño Elías, ya una decisión condenándolo de la Corte Suprema de Justicia, que tiene informaciones bien importantes, como vamos a ver cuando se observen sus detalles. Hay unas declaraciones también de la abogada de Elías, del senador, que reitera algo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que es de gran importancia y que tiene que ver con cómo fue que llegó la plata del consorcio de la Ruta del Sol a quienes fueron, digamos, los que estuvieron como cómplices de ellos en todos estos sobornos. Hay, digamos, señalamientos muy claros en relación de cómo entró la plata a la campaña de Juan Manuel Santos y a la de Oscar Iván Zuluaga. Aquí hay cosas nuevas también que no se conocían. Y hay una entrevista de Luis Fernando Andrade, también reciente, el exdirector de la ANI, que está en este momento en detención domiciliaria por los hechos acaecidos. O sea que hay cosas nuevas realmente de importancia, quiero insistir, hay hechos nuevos que el país no conoce y que no se han informado de manera suficiente. Bueno, el artículo de Daniel Coronel del domingo pasado en Semana tiene origen en una investigación que hizo Univisión, especialmente Gerardo Reyes, un periodista bien conocido por estos trabajos investigativos, que dice él lo hizo con una red de periodistas. Lamentablemente no hay nacionales en esa red, extranjeros, pero bueno, nos dan informaciones que no se conocían. Él señala que son documentos inéditos lo que vamos a observar, y se refiere a que en la Fiscalía de Brasil 2 altos dirigentes de Odebrecht confesaron detalles sobre los delitos cometidos en Colombia con los sobornos que se sabe pagar. Uno de ellos, muy conocido aquí, Eleuterio Martorelli, que era el jefe de Odebrecht en Colombia, y otro también conocido pero menos, que es Luis Mameri. Luis Mameri es el vicepresidente de Odebrecht para América Latina y que, de acuerdo con las informaciones, era el que le autorizaba a Martorelli los actos de corrupción de los que estamos hablando. Bueno, confirma con detalle una cosa que inclusive alguien ha puesto en duda, y es que el primer soborno de los $6,5 millones, el del primer contrato de la Ruta del Sol, dice Luis Mameri, es un negocio que hacen con Ignacio Gabriel García, el viceministro de Transporte, al que le pagan $6,5 millones, y dice Mameri textualmente, para la obtención de un proyecto en Colombia llamado la Ruta del Sol. O sea, estas cosas algo se conocía, pero digamos que lo nuevo es que Mameri hace una confesión precisa ante la Fiscalía de Brasil. Hay cosas más novedosas, digamos, en lo que tiene que ver con la campaña de Juan Manuel Santos. Aquí échenle ojo porque hay un detalle que es muy importante en los pleitos a los que se va a referir, y lo voy a explicar en esta intervención, Luis Fernando Andrade, los pleitos del consorcio de la Ruta del Sol con el gobierno nacional y las cosas que sucedieron. Dice Martorelli,
Obvio que ese apoyo a la campaña, o sea, está hablando Martorelli con toda claridad, que la plata se le daba a la campaña de Santos con unos ciertos fines. Dice, obvio que ese apoyo a la campaña podría ayudar, como comenté, en las reclamaciones que la firma tenía con relación al equilibrio financiero del proyecto Ruta del Sol. Hasta donde vamos, se sabía que se pagaban sobornos para la obtención de los contratos, pero fíjense que aquí está hablando de pagarse sobornos dirigidos a las reclamaciones que las firmas tenían con relación al equilibrio financiero de la Ruta del Sol. Aquí cuento que antes de que estallara este escándalo ya había pleitos entre el Estado colombiano y el consorcio de la Ruta del Sol. El consorcio de la Ruta del Sol es Odebrecht, Grupo Aval, ¿sí? Corfi Colombiana, Episol, Grupo Aval, todo, que tenía reclamaciones por cerca de $1 billón. Entonces Martorelli dice, para aceitar esas reclamaciones, ¿sí?, que ya tenían origen en un contrato corrupto, ¿no?, en un soborno, querían darle o le dieron plata a la campaña de Santos. Estamos hablando de $1 millón que llegaron a la campaña a través de la transnacional Sancho, BBDO y otra empresa extranjera, Paddington, que opera en Panamá. Bueno, repito, la importancia de esto, ¿no? Estamos hablando de platas para aceitar los pleitos por reclamaciones del contrato de la Ruta del Sol que habían obtenido mediante un soborno. Bueno, aquí hay que recordar una cosa, antes de referirme a la sentencia contra el ñoño Elías. El ñoño Elías reconoce operaciones de sobornos, pero en relación con el segundo contrato de la Ruta del Sol, el que llamamos Ocaña Gamarra. Yo lo mencioné en mi segundo debate de Odebrecht. Él dice, en sus declaraciones a la Corte Suprema de Justicia, dice que esos recursos económicos con destino a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, periodo 2014-2018, reelección primera y segunda vuelta. Eso ya era una cosa conocida, pero lo quiero enfatizar porque es bien importante. Bueno, y voy a mencionar también lo que dice la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra el senador Elías. Ya hay una sentencia condenándolo por 2 tipos de delito, faltan más cosas, pero ya hay una sentencia. Entonces, esta sentencia nos va a hablar de una cosa que es bien importante. O sea, ¿cuál es el origen de la plata que le llegó a Elías? ¿Es plata de Odebrecht o del socio de Odebrecht en Colombia? José Roberto, esto es una cosa bien importante. Expliquemos esto. Odebrecht en el contrato de la Ruta del Sol es socia de Corfi Colombiana, del Grupo Aval, de Episol, doy los 3 nombres, pero finalmente se parecen al Espíritu Santo porque es una sola cosa. Las propiedades del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, tiene el 30% del negocio de la Ruta del Sol, 30%, ¿sí? Y entonces aquí hay una discusión que siempre se ha hecho. ¿Los de Odebrecht pagaron solos los sobornos? Estamos hablando de sobornos que se acercan a 100.000 millones de pesos. Si los pagaron solo los de Odebrecht, los brasileños, la transnacional, quiere decir que subsidiaron en el 30%, o sea, en 30.000 millones de pesos, a su socio colombiano. Cosa que realmente los que algo entendemos de economía de mercado y de capitalismo sabemos que es altamente improbable que un socio le regale a otro, José Roberto, la módica suma de 30.000 millones de pesos. Entonces, aquí hay una línea de investigación que la Fiscalía no ha desarrollado, se han hecho básicamente los locos, ¿sí? Hay una orden de captura contra el presidente de Corfi Colombiana, el doctor José Elías Melo, ¿sí? Pero al grupo como tal no le han abierto una línea de investigación hasta donde conocemos, para saber si Melo actuó por su cuenta o Melo actuó cumpliendo órdenes de sus superiores, de los propietarios de los recursos. Bueno, aquí se va a confirmar una cosa que es bien importante, es que quien paga, quien da la plata, es Corfi Colombiano. Voy a leer una parte de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra Bernardo Elías, sentencia que tiene origen en una colaboración de él con la justicia. Dice que se trata de un contrato ficticio, es un contrato ficticio, por 10.000 millones de pesos, celebrado entre la concesionaria Ruta del Sol. Fíjese que no dice Odebrecht, dice concesionaria Ruta del Sol, porque legalmente es así. Y el consorcio Sion, contrato ficticio. Explico qué es lo que está más o menos claro. Hacían unos contratos ficticios
mediante los cuales Corfi Colombiana le daba a Sion una plata para que Sion, ese consorcio, se la transfiriera a quienes tenían que mover esta plata para las campañas políticas. Son decisiones tomadas por Gabriel Alejandro Dumar, que es el jefe del consorcio Sion, y se mueven vía Otto Bula hasta el senador Bernardo Elías. Eso lo está estableciendo la Corte Suprema de Justicia en un fallo. Estos son ya hechos procesales comprobados. Sí, y aquí hay más detalles sobre esto. Nuevamente la indicación de Bula, no voy a leer más para no hacerme pesado en el asunto. Y dice también la sentencia, dice que en marzo del 2014, el porcentaje correspondiente al anticipo se lo reclamaban con urgencia porque era época electoral y lo requerían para la campaña de Santos presidente. Es la Corte Suprema de Justicia la que está diciendo esto, son citas entre comillas. Esta es una sentencia que es pública ya, ¿no? Sí, que puede conocerse, claro, porque ya es una decisión que está tomada. Además, hace un par de semanas a la abogada de Bernardo Elías, a la doctora Silvia Rugeles, la entrevistaron en Blue Radio, y ella con un lenguaje pues más coloquial explica de qué se trataba este asunto. Entonces le preguntan, ¿quién le giró la plata al ñoño Elías? Le preguntan los periodistas de Blue, y ella dice, Corfi Colombiana. Entonces le preguntan, ¿no Odebrecht? Y ella dice, no señor, la plata fue girada, los dineros fueron girados en Colombia por Corfi Colombiana, que es una filial del Grupo Aval. Doctora Rugeles, ¿hay pruebas de que el giro lo hizo Corfi Colombiana? Y ella dice, efectivamente hay prueba testimonial y prueba documental, que es lo que recoge la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y explica cómo es que es la vuelta. Dice, es un giro que realizó Corfi Colombiana al consorcio Sion, ya les dije, por contratos ficticios, que está representado por el señor Gabriel Dumar, dineros que por orden del señor Otto Bula, Nicolás Bula, finalmente fueron entregados al ex senador Bernardo Miguel Elías. O sea, entonces, ¿cuál es la ruta de esa plata? Corfi Colombiana le gira al consorcio Sion, su representante legal, el doctor Gabriel Dumar, se los entrega a Otto Nicolás Bula, y Otto Bula se los entrega a Bernardo Miguel Elías. Es la explicación, es lo mismo que dice la Corte Suprema de Justicia. Y entonces también al final de la entrevista dice la abogada, eso iba, según el testimonio del ñoño Elías, para las campañas políticas, o para la de él, concluye el periodista. Pues porque estamos hablando de todas las campañas. En esa misma entrevista se establece que faltan nuevos dichos, como se dice, del senador Bernardo Elías en la segunda parte de su proceso en la Corte Suprema de Justicia, donde probablemente se detallen los partidos a los cuales les fueron entregados esos recursos. Bueno, ¿qué dice Daniel Coronel? ¿Qué dice Daniel Coronel? O sea, la investigación de Univisión de Gerardo Reyes en el caso de la campaña de Zuluaga. Aquí sí que hay cosas bien nuevas. Bueno, en lo anterior también, pero aquí es bien notorio. ¿Por qué? Porque el doctor Oscar Iván Zuluaga siempre reconoció que él había hecho un contrato con un objeto lícito con el señor Duda Mendoza, un delincuente compinche de los de Odebrecht en el Brasil. Sin embargo, desde siempre se ha dicho que ante la Fiscalía, ante las autoridades judiciales brasileñas, había la acusación de que además Odebrecht le había dado otra plata a Duda Mendoza para la campaña de Oscar Iván Zuluaga, pero no estaba establecido con claridad cuál fue la ruta de ese crimen. Bueno, entonces aquí qué es lo que se va a decir en esto, que repito, están los videos, quien quiera busca en el artículo de Coronel, o busca en las páginas de Univisión y encuentra los videos en que Martorelli y este otro dirigente de Odebrecht, el señor Mameri, aparecen ellos contando en la película lo que yo estoy contándoles a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que la plata le llegó a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, pues, o por lo menos a uno de los altos jefes de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que es Daniel García Arizabaleta.
Daniel García Brizabaleta. Yo lo mencioné bastante en mi debate de abril del año pasado, porque era muy llamativa la presencia, hasta donde se conocía, del señor García Brizabaleta. Él había trabajado con Odebrecht entre el 2010 y el 2013, había sido pues empleado o asesor de Odebrecht. Él fue el que hizo los contactos, y eso se estaba reconocido, para llevar a Zuluaga a Brasil a reunirse con la gente de Odebrecht y con la gente de Bula, de Bula no, de ¿cómo se llama? De Duda Mendoza. O sea, era el que había hecho el contacto, pero no se sabía nada más. Y este personaje se había negado a dar declaraciones que de alguna manera sostuvieran las cosas. Entonces, ¿qué es lo que establece aquí este asunto, ¿no? Dice que, dice Mameri, contando la historia, dice que Martorelli les dijo, hombre, necesitamos darle una plata a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Dice, Martorelli nos dijo, señala Mameri, que participando de esta manera en la campaña podríamos beneficiarnos en un futuro en el caso de que Oscar Iván Zuluaga fuera electo presidente. Entonces yo, después de que conversé con Mameri, es que hablé con Daniel es Daniel García Brizabaleta, y entonces cuenta que pues que esta era una persona cercana a sus afectos. Bueno, y explica los detalles cómo se hizo esto. Repito, esto lo consiguen ustedes en internet con facilidad. Bueno, ¿quién es Daniel García Brizabaleta? Lo dije en abril, pero lo quiero reiterar en este momento. Ya señalé que fue funcionario de Odebrecht, pero antes de ser funcionario de Odebrecht fue una persona de cierta importancia o de alta importancia en el gobierno de Juan Manuel de Álvaro Uribe. Él fue director de Coldeportes, después fue director de Invías. Terminó saliendo del gobierno porque la Procuraduría lo sancionó con destitución y con una sanción a 15 años por 11 faltas disciplinarias gravísimas. Por actos de corrupción no vale la pena detallarlos. Y él sale de ahí y se convierte en alto dirigente del Centro Democrático en la campaña congresional de ese año, y se vuelve alto dirigente de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Y después de estos escándalos siguió siendo alto dirigente del Centro Democrático. Eso está perfectamente establecido. Esta es otra realidad que se establece, y sobre esto es absolutamente nuevo. O sea, sobre esto lo único que había era el famoso viaje a Brasil, pero no había los detalles que hay. Bueno, para ir concluyendo ya, hablemos de otro aspecto bien importante de las cosas que se conocen en los últimos días, que tiene que ver con Luis Fernando Andrade. Repito, él fue director de la ANI, hoy tiene detención domiciliaria, está procesado por distintos cargos, ¿sí? Que no es del caso en este momento detallar, ¿no? Él en sus declaraciones dice cosas que a uno le llaman la atención, ¿no? Él es también, digamos, entre los funcionarios que están involucrados, José Roberto, es quien está, digamos, sufriendo con mayores rigores, digamos, las decisiones de la justicia. Casi todos los otros están en condiciones más libres, más suaves, o están libres, mejor, mientras que él está en detención domiciliaria, ¿sí? De acuerdo pues con las decisiones de las autoridades judiciales. Y él dice una cosa que a mí me llama mucho la atención. Esto es una entrevista con Diana Calderón. Entonces él dice, nunca me imaginé que iría a acabar en semejante nido de víboras, refiriéndose pues al entorno gubernamental que le tocó. Y entonces dice varias cosas, una que es muy importante. Ese COMPES, estos se acuerdan que fue parte de las discusiones, y el famoso COMPES que se aprobó en el noviembre del 2014, había sido importante o no para la decisión ya no de la Ruta del Sol del primer contrato, sino de Ocaña Gamarra. Yo sostenía que sí, aquí se pararon los amigos del gobierno a decir que no, que eso no tenía nada que ver. Y entonces dice, ese COMPES, dice Andrade, fue el que permitió que se arrancara el proyecto Ocaña Gamarra. O sea, dice él que sin ese COMPES, que fue lo que mismo que nosotros dijimos en su momento, con José Roberto, no podía arrancar ese negocio de Ocaña Gamarra. Y agrega esto, que es de gran importancia, porque es parte del debate, o sea, ¿hasta dónde están los responsables en esto? Aquí nos han querido meter el cuento de que el senador Bernardo Elías y Musa Besaile y otros congresistas son como los grandes capos de este negocio. Eso es paja. O
O sea, a mí no me van a meter el cuento que unos senadores de Sagún son los que deciden la suerte de negocios de estas proporciones en Colombia. Es evidente que les están dando un trato como de chivos expiatorios. Claro, están involucrados, se han confesado, etcétera. Y la autoridad, la ley debe tomar las decisiones que correspondan, pero es evidente que aquí hay que mirar para arriba. O sea, ¿a dónde fue la autoridad máxima que en Colombia tomó decisiones al respecto? Y hay que mirar hacia todos los que dieron plata para estos sobornos. Si la investigación no avanza en estas direcciones, aquí va a terminar venciendo el tapen-tapen. Entonces, repito, dice Luis Fernando Andrade, dice, ese COMPES fue clave para el asunto. Y él agrega, yo no podía tomar las decisiones solas, las principales inclusive se tomaban a nivel del COMPES, con el aval del presidente de la República, el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, ¿no?, el ministro de la Presidencia, que actualmente es el fiscal, el doctor Néstor Humberto Martínez, que es lo mismo que nosotros estamos diciendo desde el primer día. Desde hace un año. Esto es una cosa que involucra a los altísimos poderes. Bueno, la otra cosa que llama mucho la atención en relación con las declaraciones del doctor Andrade tiene que ver con esto. También lo mencioné en el debate de abril. Una de las cosas más extrañas de las decisiones tomadas es la decisión que se tomó para obligar a la ANI a llegar a un acuerdo, a llegar a acuerdos legales con el consorcio de la Ruta del Sol, repito, consorcio que es Odebrecht, Corfi Colombiana. Entonces miren lo que dice el doctor Andrade, dice, porque la periodista le pregunta, bueno, pero ¿por qué en el caso del consorcio de la Ruta del Sol no declararon la caducidad del contrato, sino que lo dieron por terminado? Habiendo causas de sobre para declarar la caducidad. Esto legalmente tiene una importancia bien grande. O sea, si es caducidad, los involucrados en actos de corrupción salen como castigados con severas sanciones económicas. Pero si es una terminación de un contrato, salen, es como si nada hubiera pasado. Bueno, entonces vamos a ver cómo la posición de la ANI de Andrade fue, según dice él, en beneficio o a favor de que a esto se le declarara la caducidad por corrupción, como era lo obvio. Pero al final, ¿qué fue lo que terminó sucediendo? Que no fue eso lo que ocurrió. Entonces, Diana Calderón le dice, bueno, ¿cómo fue esa historia? Y miren lo que dice Andrade. En el caso de Navelena sí se declaró la caducidad, es decir, una solución fuerte del Estado en relación con quienes incumplieron. En el caso de la Ruta del Sol 2 no se declaró, porque recibimos una orden, pilas con esto, una medida cautelar de la Superintendencia de Industria y Comercio, de terminar el contrato en los 3 días siguientes, en los siguientes 3 días hábiles. Yo esto lo dije en su momento, pero lo quiero enfatizar así. O sea, la terminación de ese contrato era un enredo descomunal, ustedes se podrán imaginar. Tenía el consorcio del Sol demandas contra Colombia, pues contra la nación, del orden de 1 billón de pesos. Y reclamaciones particulares, lo va a decir Andrade, ahora lo leo, por 700.000 millones. Y estaban en ese enredo de cómo se decidía si era caducidad por corrupción o era terminación anticipada del contrato, y de pronto llega una orden de la Superintendencia de Industria y Comercio dándoles 3 días hábiles para resolver. Pero a partir no de caducidad, sino de terminación del contrato. O sea, les ordena terminar el contrato. Ahora, la teoría de la superindustria no podía ser más peregrina. Yo lo expliqué en el primer debate, nadie me puso cuidado. Porque el argumento es que como se había violado la competencia por la corrupción, entonces la superintendencia tenía autoridad para intervenir. O sea, con esa teoría la Superintendencia de Industria y Comercio puede intervenir sobre todo en Colombia, porque claro, hasta en los secuestros, porque nada más contrario pues a la libre empresa que un secuestro, por supuesto que sí, ¿cierto? Pero eso es una interpretación demasiado complicada. Y entonces miren lo que cuenta, detalles que cuenta Andrade, muy para tener en cuenta. Recordemos aquí que el Superintendente de Industria y Comercio es un hombre en ese momento, vicepresidente Germán Vargas Lleras. O sea, son presiones, son decisiones que están tomando a esos niveles del gobierno nacional para favorecer al consorcio de la Ruta del Sol. Miren lo que dice Andrade también. La Ruta del Sol no era solo Odebrecht, está hablando del consorcio. Ruta del Sol era Odebrecht, Corfi Colombiana, dice eso, dice que Corfi Colombiana eran unos partícipes bastante activos en muchas de las decisiones.
aun cuando fueran socios minoritarios, 30%, pero eran muy activos. Por ejemplo, al final de la liquidación del contrato fue tal vez donde tuvimos el mayor enfrentamiento. Él está hablando de los pleitos, de las peleas entre la ANI, el gobierno colombiano, y estos contratistas. Porque la fórmula que ellos deseaban tener para la liquidación les generaría 700 y pico mil millones de pesos, 700.000 millones de pesos. Es más del doble, dice él, del dinero que habían puesto como accionistas. Ojo con las cifras que estoy dando, y estoy citando a Luis Fernando Andrade. Mi posición y la posición de la ANI en ese momento era que no era posible hacer una liquidación que les generara utilidades a los accionistas. ¿Por qué? Porque había sido obtenido el contrato a través de un soborno. Esto generó muchos problemas y mucha tensión y sigue con la información. Estas son palabras mayores. Estos son palabras mayores, dicho por un alto funcionario del Estado, y por supuesto son asuntos que se deberían investigar con todo rigor, y esto está teniendo un fin. Esta parte de la que estoy refiriéndome, la terminación de ese contrato, que es la aprobación de la ley 1882, que se aprobó al final del año pasado con el voto negativo del Polo Democrático Alternativo, que abre la posibilidad para que, digamos, sea el Estado el que termine pagando por los actos de corrupción que afecten al sector financiero. Le hemos solicitado al Tribunal de Arbitramiento que está resolviendo si esos 700.000 millones de pesos se pagan, eso todavía está en un pleito, que nos entregue documentos que pueden llevarnos a pensar, que tienen origen en que se va a utilizar la famosa ley esa 1882, que yo la llamaría la ley Luis Carlos Sarmiento, ¿sí?, en beneficio de estos contratistas, hechos más escandalosos, difíciles de mirar. Concluyamos diciendo una cosa sobre el caso Navelena. Acordémonos que con José Roberto Acosta nosotros demandamos, hicimos una investigación y denunciamos todo el escándalo de Navelena, de 120.000 millones de pesos que no han debido prestarle el Banco Agrario y que se los prestaron. Al final el gobierno se salió, digamos, airoso de la situación, porque plata de Navelena sirvió para pagar una deuda que ya iban 153.000 millones de pesos, y eso se ha refregado mucho en los medios. Pero lo que se ha mencionado menos es esto, es que esa plata, esos 153.000 millones que Navelena le pagó al Banco Agrario, tuvieron origen en 234.000 millones que a su vez Cor Magdalena, o sea el Estado colombiano, le pagó a Navelena. Navelena es Odebrecht, ¿no? Navelena es Odebrecht. ¿Cuál es el problema que tienen esto? Es que la Contraloría General de la República cuestionó 216.000 millones de pesos de los anteriores. O sea que aquí fácilmente lo que tenemos es que una plata de Cor Magdalena, que no ha debido ir al bolsillo de Navelena, terminó yendo a Navelena para que Navelena le pagara al Banco Agrario, es decir, para que el gobierno colombiano quedara bien, en un crédito que no se debió hacer nunca y que tuvo aval nada menos que del Ministerio de Hacienda, o del Ministro de Hacienda y del Ministro de Agricultura, hoy distinguidísimo presidente del Partido del Agua. Concluyo diciendo esto: nada en el Consejo Nacional Electoral, también lo dice Daniel Coronel. El caso de Oscar Iván Zuluaga lo archivaron por falta de evidencias. ¿Qué tal con estas evidencias? Y los del Consejo Electoral ni cuenta se dieron. Y el caso de Juan Manuel Santos, de la campaña de Santos, que ha debido salir el año pasado, esta es la hora que no ha salido. Está esperando a ver cuándo van a decidir. Es a nuestro juicio perfectamente evidente que aquí está triunfando en Colombia el tapen-tapen en relación con este proceso. ¿Cómo es que estos hechos escandalosos que vinculan a los grandes poderes políticos de Colombia no son tema del debate de la campaña electoral? Yo le envié el lunes una carta a los candidatos presidenciales Iván Duque, del Centro Democrático, y Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, de la Unidad Nacional, diciéndoles, bueno, ¿ustedes qué tienen que decir frente al artículo de Coronel? Cualquier cosa, digan lo que sea, porque es evidente que sus campañas presidenciales tienen la fuerza del favorecimiento, o sea, son favorecidas por las platas de Odebrecht que les entraron a sus respectivas organizaciones, que les sirvieron para sus respectivas campañas presidenciales en las elecciones del 2014. Silencio sepulcral. O sea, se está hablando más en Colombia de algún asunto de Suráfrica
que de estos hechos gravísimos que estoy denunciando, y fueron denunciados desde el domingo por un periodista del nivel, de Daniel Coronel. Entonces yo quiero reclamar sobre esto porque es notorio cómo una campaña presidencial que debería estar girando en torno al tema de la corrupción, la lograron cambiar de eje y la tienen girando en torno a las peleas de perros y gatos entre unos u otros candidatos a la presidencia de la República, tapando todo este escándalo de corrupción, ¿sí?, que sigue actuando en medio de toda la alcahuetería y el éxito del tapin a nivel nacional. Y por último, decirles que habrá tercer debate sobre Odebrecht. Yo llego el 20 de marzo a la instalación del Senado, este periodo de sesiones, a pedir debate sobre todo esto. O sea, vamos a seguir revisando con todo detenimiento qué es lo que ha pasado, y entre otras cosas, sobre algo que va a mencionar José Roberto, que es unos papeles que no aparecen y que resultarían claves, súper claves, que esto se aclare legalmente para establecer cuál fue el nivel de las decisiones en Corfi Colombiana, en el Grupo Aval, en relación con los sobornos que evidentemente salieron de sus oficinas, de sus instituciones. O sea, en lo que al senador Jorge Enrique Robledo respecta, vamos a seguir en la lucha contra la corrupción en este Congreso y en el nuevo Congreso, y particularmente le vamos a seguir haciendo seguimiento a algo tan escandaloso como es este proceso, que tiene, entre otras cosas, en su cúspide, la sigue teniendo una persona como el doctor Néstor Humberto Martínez, que hace mucho rato se ha debido declarar impedido para actuar en esto, y que los meses que van pasando van demostrando que más que actuar como un fiscal como debería actuar, está actuando como una especie de titiritero mayor, ¿sí?, controlando pues los distintos hilos de estas cosas, mientras los procesos no avanzan como deberían avanzar. Muchas gracias. José Roberto. Ahora el doctor José Roberto Acosta. José Roberto Acosta ha estado conmigo en todas estas cosas desde el principio. Él es de Justicia Tributaria, una institución que en Colombia se preocupa pues porque las cosas en Colombia se hagan bien, particularmente en relación con el funcionamiento del sector público. Muchas gracias, senador, por su tiempo y por el eco que su voz le presta a lo que ha hecho Justicia Tributaria de manera independiente, sin ninguna vinculación partidista, porque este es un caso de corrupción técnica icónico. En la historia de Colombia se escribirá mucho sobre las mañas técnicas que hay detrás del caso de Odebrecht. Voy a mencionar 6 puntos lo más rápido y breve posible. Primero, el señor Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de la Nación, tiene doble rasero en sus procedimientos incriminatorios, dependiendo del gusto que tenga por los implicados. Pongo este caso sobre la mesa. Ayer se aplazó la audiencia de imputación de cargos a los representantes legales del Grupo Solarte en el caso del contrato Tunjuelo Canoas, suscrito por la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá en la administración del condenado Samuel Moreno Rojas. ¿Quiénes están implicados en esa audiencia? Pues nada más y nada menos que Carlos Alberto Solarte y su hija Paula Fernanda Solarte, gente o personas de amplia trayectoria en materia contractual, diría yo que están dentro de los 5 o 6 familias más acaudaladas del país. Pero aquí lo que llama la atención es este doble rasero. ¿Quiénes eran los socios de los Solarte en Tunjuelo Canoas? Odebrecht. Odebrecht eran los socios mayoritarios de ese contrato. ¿Y a quiénes están juzgando en este momento la Fiscalía? A los Solarte, que son socios minoritarios. Señor fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, ¿por qué no actúa de la misma forma en el caso del contrato Ruta del Sol? En el contrato Ruta del Sol ya hay delitos confesos por parte de Odebrecht, socio del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero en este momento, a pesar de las pruebas, a pesar de las confesiones, de las aceptaciones de cargos por varios de los implicados, no aparece involucrado ningún representante legal del Grupo Corficol. Entonces, quiero poner sobre la mesa, señor fiscal, y que le explique a la Nación por qué usted
tiene un tratamiento en el caso del socio minoritario de Odebrecht en el contrato Tunjuelo-Canoas, y tiene otro trato preferente, especial e indulgente en el caso del contrato Ruta del Sol con el Grupo Aval, también socio minoritario de Odebrecht. El segundo punto, el presidente de la ANI, el doctor Luis Fernando Andrade, hizo mención a que advirtió a tiempo las posibles colusiones de Odebrecht y obviamente de su socio Corficol o Episol en el tema Ruta del Sol 2. Lo hizo a la Presidencia de la República, Secretaría de Transparencia en ese momento dirigida por el señor Rafael Merchán. Hasta la fecha no hay respuesta alguna de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, dejándola bastante opaca y lo de transparencia anulado. Y algo que llama la atención en todo esto es que vuelve a aparecer el nombre de Corficolombiana. Así que la segunda solicitud que le hago al señor Fiscal General de la Nación es que le diga al país si aparecen o no aparecen los mails o correos institucionales del señor José Elías Melo como presidente de Corficol entre los años 2009 y 2014. Resulta que si esos mails corporativos y esos correos corporativos en donde el señor José Elías Melo, presidente de Corficol, se comunicaba con sus superiores y sus subordinados, incriminan a otras personas, lo que está haciendo el señor José Elías Melo es incurriendo en una conducta penal llamada falsedad por destrucción. Estaría obstruyendo a la justicia y por tanto el beneficio que le dio el juez de garantías de darle libertad condicional en el proceso de Odebrecht tendría que revertirse. Es muy sospechoso la omisión, el silencio del señor fiscal sobre esta reiterada denuncia sobre la desaparición o no aparición de los mails corporativos del presidente de Corficolombiana. ¿A quién encubrían esos mails, señor fiscal? ¿Por qué no es lo suficientemente transparente con los requerimientos procesales y con la Nación para que se ponga sobre la mesa esos mails de Corficolombiana entre el año 2009 y 2014? De seguirse omitiendo la pesquisa judicial y criminalística sobre la existencia o mejor la desaparición de esos correos, lo que estamos advirtiendo es una desviación en el proceso de investigación, una mano siniestra por parte de alguien dentro de la Fiscalía, especialmente pongo el dedo acusatorio al señor Fiscal General de la Nación, porque como están las cosas hoy día en los cargos que se le imputan al señor José Elías Melo, pues este sigue en libertad y es una ficha clave en este icónico caso de corrupción técnica. Tercer punto, quiero, señor Fiscal General de la Nación, que la Procuraduría General de la Nación, que la Contraloría General de la Nación revisen la resolución 5216 del año pasado, del 16 de febrero del 2017, hecha o sancionada por el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Con esta resolución, el señor Pablo Felipe Robledo, en su calidad de Superintendente de Industria y Comercio, se metió al caso de Odebrecht sin tener que meterse. Pero ¿cuál fue el propósito de meterse a las malas? Como lo decía el senador Robledo, limpiar el nombre de los socios de Odebrecht en el caso de Ruta del Sol 2, eliminar la posibilidad de una caducidad, esta queda en veremos después de esa resolución, y habiendo las suficientes razones, hechos probados y confesados para decretar la caducidad y sacar a Odebrecht y al Grupo Aval, socio de Odebrecht en este caso, sacarlos por la puerta de atrás, sacarlos castigados, sacarlos sin tanto dinero y sacados con inhabilidad para ser contratados por el Estado, el señor Superintendente de Industria y Comercio, atentando contra el interés general y solo velando por el interés particular del Grupo Aval, decide emitir esta resolución y sacarlos por la puerta de adelante con un tapete rojo y felicitándolos. Esto debe ser revisado porque ya lo dijo el propio Luis Fernando Andrade en su entrevista con Diana Calderón, es una actitud que le tocó
obedecer a la ANI, repito, en contravía del interés general y solo a favor del Grupo Aval. Esta sola resolución, la resolución 5216 del Superintendente de Industria y Comercio, le va a costar a los colombianos de a pie, a todos los colombianos, 700.000 millones de pesos. Esas hojitas firmadas al final por el Superintendente de Industria y Comercio es un atentado contra el erario público en detrimento del interés general y en beneficio de una sola persona. Cuarto punto. El actual Tribunal de Arbitramiento en el que se discute la nulidad del contrato Ruta del Sol 2 fue alimentado de manera subterfugia, mañosa e ilegítima por el Congreso de la República. El año pasado tramitaron una ley que fue denunciada desde septiembre del 2017 como un mico, en el cual se lava la carita de los corruptos solo para el beneficio de los bancos, de las entidades financieras. La ley 1882, sancionada el pasado 15 de enero de este año por el presidente Juan Manuel Santos, le va a representar reconocimiento a los corruptos señores de Odebrecht y a sus socios en el consorcio Ruta del Sol 2 por utilidades o ingresos cercanos a los 700.000 millones de pesos si prospera la aplicación de esta ley para el contrato Ruta del Sol 2. Aquí, ¿qué es lo escandaloso? Y ojo lo que estoy diciendo, ya los apoderados de Ruta del Sol 2 solicitaron la aplicación de la ley, una ley que fue hecha para ellos, una ley que va a beneficiar a los corruptos del consorcio Ruta del Sol 2. Cuando uno hace leyes para beneficiar corruptos que terminan sonsacando 700.000 millones de pesos, repito, cuando uno promulga leyes en beneficio de los corruptos que le cuestan al erario 700.000 millones de pesos con costo al bolsillo de los colombianos, eso no puede ser legal. El mismo Contralor General de la Nación lo advirtió. Esperamos, como lo dijo, demande esto por inconstitucional, y los abogados del consorcio ya están pidiéndole al Tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se discute este tema, la aplicación de esa ley, una ley con nombre propio. Así que llama la atención todo el andamiaje técnico jurídico que se ha armado. Este es el punto quinto, porque interviene la Superintendencia de Industria y Comercio mañosamente, interviene la Cámara de Representantes metiendo el mico en segundo debate, que termina firmándose en conciliación de Cámara y Senado con la aprobación de todos los partidos, exceptuando los votos negativos de esa norma del Polo Democrático de la senadora Sofía Gaviria. De resto, el uribismo, el santismo con el partido de la U, el resto de liberales, obviamente los conservadores encabezados por Efraín Cepeda y en Cámara por Telésforo Pedraza, terminaron sonsacándole con esta ley 700.000 millones de pesos a los colombianos si el tribunal acepta su aplicación como lo están pidiendo los abogados de los corruptos de Odebrecht. Y esta ley tiene un efecto perverso, tiene efectos retroactivos, así quedó en la norma. Ojalá los señores del Tribunal de la Cámara de Comercio acepten la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de que las leyes en materia contractual no pueden ser retroactivas, sino que se aplican las leyes que enmarcan el respectivo contrato en su efectivo y absoluto momento en el tiempo. Y por último, pues sí llama la atención el tema de Navelena, como lo decía el senador Robledo, que no venga a decir el presidente del Banco Agrario que la nación no perdió, la nación perdió esa plata. Quiero reiterar algo que ya se ha dicho en mi columna y en otros medios de comunicación. Los señores de Navelena solamente pusieron de su bolsillo 600 millones de pesos, algo que podemos recoger de los vecinos del edificio para arrancar un negocio, pero se hicieron a partir de esos 600 millones de pesos de abonos o pagos por 234.000 millones de pesos que hoy la Contraloría tiene glosados por irregulares, por no tener el suficiente sustento, por cerca de 216.000. Así que hay una llamativa coincidencia de que dada la caducidad que se decretó en el caso Navelena, terminara los señores de Valorcom, socios de Odebrecht en este caso, inhabilitados para seguir contratando con el Estado,
y pues extraña coincidencia, el senador Roberto Gerlain, hermano de Julio Gerlain, se retira de la vida política. Tal vez, esto sí es conjetura eminentemente mía, que tendrá que resolver el senador Gerlain, porque ya sabe que con la inhabilidad de contratar con el Estado, pues el hermano ya no tiene la coba o posibilidad de usufructuar grandes contratos. Esto es lo que... y por último, ya como corolario final, quienes conocen este tipo de negocios de alto cilindraje financiero saben que el perfil del senador Ñoño Elías y del senador Bula es un perfil muy bajo para mover los hilos y los intríngulis jurídicos y técnicos que hay detrás de estos contratos. Estos son simplemente títeres. Aquí lo importante es saber quiénes son los titiriteros, por eso yo llamo la atención de la decisión del superintendente de Industria y Comercio y le hago la pregunta directa al candidato Germán Vargas Lleras. ¿Fue usted, candidato, quien le dio la orden a su ficha en la Superintendencia Financiera para que se atravesara con esa irregular resolución y beneficiara al Grupo Aval evitándole la caducidad? Es una respuesta que debe debatirse en campaña, que no la puede seguir evadiendo, que tiene que ponerle la cara, así como se escondió con el caso Navelena, donde también tuvo injerencia en los créditos del Banco Agrario. Es necesario que la nación sepa el papel o la mano de Germán Vargas Lleras en este entramado de corrupción técnica de Odebrecht, donde confluyen un viceministro uribista y funcionarios del santismo y vargallerismo. Esto, además de ser una corrupción técnica, con pruebas objetivas, con hechos irrefutables, también tiene un tinte político que tendrá que debatirse de forma pública. Muchas gracias por su espacio, senador, y reitero lo que he dicho en otras invitaciones. Usted es el único que nos para bolas, el resto de 101 senadores poco o nada les interesa. A veces pienso que no entienden el tema o que también puedan estar involucrados en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Roberto Acosta. Bueno, queremos saber si tienen preguntas para los senador Robledo del doctor José Roberto Acosta. Hay que echarle ojo y es este. Una de las jugadas de todos estos tejemanejes fue transferirle estos casos, el fiscal se acuerdan, al Consejo Nacional Electoral. Eso lo que significó, yo lo advertí en ese momento, es que eso era convertir lo que eran delitos penales de soborno, de cohecho, de, bueno, cuántos delitos más puede haber aquí, intentar convertirlos en infracciones, digamos, de menor calado, como violaciones a las normas electorales. Entonces, es probable que de ahí se vuelen y se van a volar. Es evidente que el Consejo Nacional Electoral, que es controlado por santistas y uribistas, difícilmente va a tomar en serio estas investigaciones. Lo dijimos oportunamente, ya le archivaron a Oscar Iván Zuluaga y es seguro que le van a archivar a Santos. Me imagino que están esperando que pasen las elecciones para que sea menos escandaloso el asunto. Pero todos los asuntos penales y los demás que puedan derivarse de estos hechos, Carlos, se mantienen, están completamente vivos. Y es donde está la parte más grave del asunto, porque es verdad que violar los topes de una campaña pues es una infracción, una violación de la ley, pero por supuesto que no es lo mismo que una transnacional, y es ilegal que una transnacional le dé plata a una campaña electoral en Colombia, no es lo mismo que alguien dé unos recursos y se viole la norma de topes a que, y que sea una donación, digamos, políticamente sustentada en una afinidad, digámoslo así, a que la plata sea una inversión para un cohecho. Son dos cosas completamente distintas. La parte más grave de estos asuntos de Odebrecht es que, y está dicho, y esa es parte de la importancia de lo que estamos diciendo, es clarísimo que los de Odebrecht lo que están diciendo es, sí, pagamos los sobornos con el propósito de ser favorecidos por el gobierno, ¿sí?, que fuera el que ganara la elección presidencial. Como resultó ser el de Santos, pues sabemos ya los desarrollos. Es notorio que esas platas apuntaban a que las cosas
sucedieran como efectivamente han sucedido. Entonces aquí la parte penal está entera. Aquí hay que establecer dos cosas. Uno, cuáles fueron los altos funcionarios del Estado colombiano que tomaron unas determinaciones para favorecer ilegalmente a una transnacional, o sea, lo que conocemos pues como ese delito del cohecho, ¿no?, que es de por dar y recibir, el soborno. Bueno, y la otra pata que le falta investigar a esto es, bueno, los de Odebrecht estuvieron, pero ¿qué pasó con los socios colombianos de Odebrecht? Como dije inicialmente, ¿los subsidió su socio extranjero o están involucrados? Y bueno, ese es el tipo de cosas que hay que luchar porque se establezcan pues por las respectivas autoridades judiciales, empezando por la propia Fiscalía. Senador, nos sobra recordar, porque eso ya está en el expediente y en el proceso, el señor Mauricio Mayén, oficial de cumplimiento del consorcio Ruta del Sol 2, manifestó haber girado cheques por orden de José Elías Melo, bajo el concepto de acuerdo entre accionistas, y que debieron haber llegado como parte de los sobornos que le correspondían a los socios dentro del consorcio. Así que importante recordar esas declaraciones del señor Mauricio Mayén, que como oficial de cumplimiento era la autoridad interna para saber cuál era el destino de los recursos. O sea que la participación de Corficol está aprobada. Por eso llama la atención que todos los que ordenaron pagos desde Odebrecht y desde Corficolombiana al consorcio Ruta del Sol y involucrados en el consorcio Ruta del Sol están libres, todos. Y un funcionario que se opuso a los términos leoninos y desequilibrios financieros de los contratos, como Luis Fernando Andrade, sí está en casa por cárcel. Aquí hay un doble rasero, insisto, en muchos de los frentes y en líneas de investigación, y el fiscal con esto desvía el propósito de lograr la verdad en este caso, y obviamente desfigura con estos conflictos de interés lo que son los procesos de los delitos de Odebrecht. ¿Hay alguna otra? Sí, dime. Sí, Consejo de Estado. En el Consejo de Estado. Sí. Sí, nosotros vamos a interponer todas las acciones legales que haya que interponer y estamos pendientes, pero es que lo que pasa es que aquí no hay justicia en ninguna parte. La comisión de acusaciones donde hemos acudido tampoco toma decisiones ni resuelve, y vamos a ir viendo en la medida en que avancen los hechos, vamos a ir tomando las distintas determinaciones que haya que tomar, pero vamos a estar pendientes de eso, que sepan los colombianos que vamos a estar pendientes de esto. Este es uno de los hechos más graves de la historia de la corrupción en Colombia, y sería extremadamente grave en la descomposición nacional que terminara triunfando el tapen-tapen, que es el propósito evidente. Sí. Y el nido de serpientes al que se refiere el doctor Luis Fernando Andrade como presidente de la ANI, repito ese concepto, nido de serpientes, dicho por alguien que estuvo en el centro de estos contratos. Entonces vamos a seguir actuando y mirando, siempre haciendo esfuerzos porque el tapen-tapen no triunfe. Yo he venido diciendo desde el principio, aquí hay una batalla entre la verdad total del caso de Odebrecht y el tapen-tapen. Y digamos que, por ejemplo, están teniendo un éxito grande que hay que reconocerlos. Salió el tema de la corrupción del debate electoral. Es bien evidente que lograron sacar las dos grandes partes políticas involucradas en el escándalo de Odebrecht y en otros escándalos, han logrado eliminar eso como punto fundamental del asunto. La política del tapen-tapen pues se mueve, pero bueno, nosotros insistiremos en cumplir con nuestro deber. ¿Listos? Bueno, muchísimas gracias.